Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Hoy ya estamos acá en nuestro programa Discapacidad en Acción desde la ciudad de Bucaramanga. Bienvenidos todos nuestros oyentes, tanto en la emisora Luis Carlos Galán como en la plataforma YouTube. Estamos ya en el 15º programa. Y les estamos acompañando Sarela Higuera y Giovanni Riscano, persona con discapacidad visual. Bienvenidos. Hoy nos encontramos hablando de un tema muy interesante, la violación de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué es este tema tan relevante para la vida de todos nosotros? Para ti, ¿qué significa este tema, violación de los derechos de las personas con discapacidad, Giovanni? Gracias, Sarela. Pues sí, la violación de los derechos de las personas con discapacidad son todos aquellos hechos de vida donde a la persona con discapacidad se le ignora en que se le está causando un daño, y este daño o esta violación a algo que es, entre otras, algo inhumano, algo que no se le puede dar a hacer a ninguna persona. Entonces se vulnera en la parte física, en la parte moral, y sí, en todos los aspectos se está vulnerando estos derechos de las personas cuando hay violación sexual, cuando, por ejemplo, se le vulnera el derecho por el tema de alimentos, que porque es persona con discapacidad, entonces no se le cumple con la limitación, lo mismo con el vestuario y todo lo demás, o sea, el derecho a la educación. Entonces es una constante y es una montaña de cosas con las cuales se les vulneran los derechos a las personas con discapacidad. Y hoy pues vamos a hablar de eso y cuáles son las rutas que tenemos en atención a esta población con discapacidad. Cómo las personas con discapacidad pueden acceder a que se les garanticen los derechos a través de la justicia en Colombia. Pero tenemos que relacionar desde la familia, desde el núcleo más básico de la sociedad, tenemos que aprender a respetar los derechos de las personas. Todos tenemos derecho a vivir dignamente. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían los derechos básicos que en la familia tenemos que aprender a respetar para una persona con discapacidad? Bueno, aquí hay varias temáticas y varios paradigmas donde se le vulneran los derechos a la persona. Y esto es una invitación para que todos tengamos en cuenta de que una de las violaciones a los derechos de las personas con discapacidad es decidir por ellos sin ellos tener ni siquiera la oportunidad de defenderse. Entonces, por ejemplo, en el tema de que porque nació una niña con discapacidad, entonces de una vez le quitan la posibilidad de que esa niña, cuando sea adulta, pueda tener hijos, que porque es que tiene discapacidad. Entonces le hacen este daño a la persona por cuestiones culturales, por cuestiones que no tienen nada que ver con el tema de la garantía de los derechos. Entonces las personas ya debemos de empezar a superar esto, y entre otras, pues de que porque las personas tienen algún problema intelectual o mental, entonces entran a tomar decisiones y las declaraban interditas. Entonces que porque la persona no podía movilizarse o no podía interactuar en libre albedrío con los demás, entonces entran y que no, eso toca que hacer esto, toca que hacer lo otro, y la declaraban interdicta, o sea, para poder tomar digamos decisiones por ellos. Esto se acabó, gracias a Dios. Entonces ahora ya las personas empiezan a hacer uso de su derecho a tomar sus propias decisiones. Entonces eso es algo que ya vamos avanzando. También tomaban la atribución de esconder a las personas con discapacidad cognitiva, de no llevarlas a las instituciones de rehabilitación ni de educación normal,
o formal porque consideraban que no eran capaces. Esto también es una vulneración de los derechos a las personas con discapacidad, al sentirlas incapaces, al sentir que no podían. Hoy, la inclusión lleva a que todas las personas tienen el derecho a educarse, formarse, capacitarse para luego asumir una formación laboral que les lleve a desempeñarse como seres útiles para la sociedad. Aprendamos de la discapacidad. Y así pasamos a Discapacidad en Acción, aprendiendo de discapacidad. Vamos a hablar con el doctor Henry Murillo. Él nos va a dar unas indicaciones y unos parámetros especiales de vulneración de los derechos. Cómo no vulnerar a esta población que tiene derecho a salir adelante, a progresar y a recibir procesos de justicia garantes que les lleven a recibir los derechos y a vivir en una sociedad acorde a sus posibilidades. En esta etapa de Aprendamos de Discapacidad, también vamos a preguntarle a nuestro compañero Henry Murillo que nos cuente en qué casos son más violatorios los derechos a las personas con discapacidad. Si conoce de casos, que nos comentes en cuáles son, o sea, que nos enseñe cuáles son los casos más frecuentes donde se vulnera, donde se le violan los derechos a las personas con discapacidad. Un saludo especial para el programa radial Discapacidad en Acción, para toda su audiencia en Bucaramanga, Santander y en Colombia. Hoy, frente a una pregunta que nos hace la audiencia, que se remite en qué consiste la violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Lo primero que debemos preguntarnos es cómo hemos llamado históricamente a las personas que presentan una discapacidad. Para ello aparecen varios nombres, como el de lisiado, que se refiere a una persona con una deformidad; inválido, como una persona sin valor; minusválido, como una persona con menos valor; y discapacitado, como una persona sin capacidad. ¿Pero qué es la discapacidad? Se refiere que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. Este es el último concepto acuñado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que se estableció también el mandato nada sobre nosotros sin nosotros. Pero para llegar a la historia de la discapacidad, para saber en qué momentos han sido las violaciones más sistemáticas de los derechos de las personas con discapacidad, debemos hacer un recorrido por los diferentes modelos que nos van a permitir tener una ilustración de la discapacidad a través de la historia. El primer modelo en el que nosotros nos movimos fue el modelo de la prescindencia. Aquí se determina que el origen de la discapacidad tiene un motivo religioso. Se concibe que las personas en esa época no contribuían a suplir las necesidades de la comunidad, que albergaban mensajes diabólicos y que además, cuando se nacía con una discapacidad, era consecuencia del enojo de los dioses. Y por ser el enojo de los dioses, no era considerado que estas vidas valieran la pena ser vividas, pero a su vez de este modelo de prescindencia se derivan dos submodelos. El submodelo eugenésico, que está ubicado en las sociedades griega y romana, donde nuevamente se retoma lo religioso y lo político, y consideraban en este momento que era inconveniente para el desarrollo y el crecimiento que existieran las personas con discapacidad, pues eran consideradas una carga para la familia y para el resto de la comunidad. Por eso era más fácil llevarlos a un despeñadero y arrojarlos por ese despeñadero abajo. También tenemos el submodelo de marginación, donde el rasgo principal que caracteriza este submodelo es la exclusión, considerando que las personas con discapacidad eran objeto de compasión
o objeto de maleficios, es decir, que estaban poseídos por demonios, por espíritus, y que eran una advertencia de un peligro inminente, es decir, que aquí se generaron dos subvalores que son el menosprecio y el miedo. Y como tal, a través del menosprecio nace la mendicidad o la limosna, de la que también se menciona era el oficio común de las personas con discapacidad en las historias bíblicas que se ilustran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Luego pasamos al otro modelo, que es el modelo rehabilitador. Y en ese modelo se buscaba normalizar a las personas con discapacidad, normalizarlas a través de un proceso de rehabilitación con el fin de que a toda costa se ocultara o desapareciera la diferencia que la misma discapacidad presenta. En este caso, el problema pasaba a ser la persona o sus deficiencias, por lo que como tal se consideraba en este momento que era imprescindible, que era urgente rehabilitar a las personas que tenían discapacidad psíquica, física o sensorial. Y se consideraba que aquí la discapacidad era un problema producido por una enfermedad, por un accidente o por una condición de salud, que requería cuidados médicos y que debía ser prestados por profesionales en forma de tratamiento individual a fin de conseguir la cura, y si no se podía curar la discapacidad, entonces era adaptar la persona a un cambio de conducta. Por eso hemos escuchado en otros momentos de parte del compañero Diego Jonathan que a las personas con discapacidad psicosocial se les hacía las lobotomías, que era perforar su cerebro a fin de que estas personas no pensaran y quedaran en el vacío sus cerebros. Luego de este modelo, pues hoy estamos en pleno siglo XXI encaminados a un modelo social, donde las personas con discapacidad o la discapacidad deja de explicarse a partir de la deficiencia de la persona para pasar a hacerlo a partir de las deficiencias de la sociedad. Todo lo que ha pasado de ahí hacia atrás ha permitido que en las personas con discapacidad se prueben vacunas, sean asesinados o se considerara que las personas eran espíritus malignos y como tal dichos espíritus debían ser eliminados. Por eso se consideraba que, por ejemplo, las personas sordas al comunicarse en lengua de señas lo estaban haciendo para comunicarse con espíritus del más allá, y por eso el desarrollo de la lengua de señas no se hace en establecimientos públicos y se convierte en una minoría lingüística, porque los lugares donde se desarrolla la lengua de señas precisamente es en las casas de las personas sordas, en busca de buscar esa comunicación entre esta comunidad. Por eso la violación de derechos de las personas con discapacidad ha sido histórica y sistemática, y aunque estamos en pleno siglo XXI, se ha violado el principal derecho de todo ser humano, que es el derecho a la vida, y de ahí podemos decir que se ha violado el derecho a la salud, que se ha violado el derecho a la educación, que se ha violado el derecho a vivir una vida digna, porque para el resto de sociedad se considera que las personas con discapacidad debíamos o debemos vivir en la mendicidad o en la pobreza extrema. Esa violación de los derechos de las personas con discapacidad se ha dado en todos los lugares del mundo. Y aunque existen grandes movimientos sociales en búsqueda de la reivindicación de los derechos, a hoy no hemos logrado llegar a que se garantice de manera plena y efectiva los derechos de las personas con discapacidad, porque solo hasta el año 2006 se nos reconoce como personas. De ahí hacia atrás no éramos reconocidos como personas.
Luego entonces, la violación sistemática de los derechos de las poblaciones con discapacidad ha sido histórica, tiene más de 2000 años de historia y a través de la historia se han violado los derechos de las personas con discapacidad a tal término que aunque se declaran los derechos humanos en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que es donde más personas con discapacidad vienen con diferentes discapacidades después de la guerra, dicha declaración de lo universal de los derechos humanos contempla todos los derechos de todo ser humano, pero aún así, hacia el año 2006, hubo la necesidad de emitir de que la sociedad de manera organizada promulgara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recordarle a todos los estados, a la sociedad del mundo, que era necesario garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Hoy, en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país, se siguen violando los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuáles? Todos. El derecho a la educación, el derecho a la capacidad jurídica, a la participación, al deporte, a la cultura, al arte, a la protección social, el respeto a la diferencia, que es fundamental en el desarrollo de una sociedad moderna. Es decir, que se han violado todos los derechos humanos de las personas con discapacidad y que aunque se haya ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy, incluso en países tercermundistas, muchas personas con discapacidad levantan su voz porque sigue existiendo discriminación, exclusión y violación de los derechos de las personas con discapacidad. Un abrazo para todos y recuerden que les saludó Henry Murillo Salazar, defensor de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias. Nuestro compañero Diego Jonathan Moreno también nos va a hablar de un tema muy importante que usted acaba de mencionar, Giovanni. Se trata de la interdicción. ¿Qué tan favorable o desfavorable ha sido para esta población con discapacidad cognitiva la interdicción como una decisión familiar y una decisión social que terminaba vetando sus derechos? Hola, mi nombre es Diego Jonathan Moreno, soy una persona con autismo, soy representante de las personas con autismo en el Comité Municipal de Discapacidad de Bucaramanga y hoy les voy a hablar de qué ha pasado con la interdicción en las personas con discapacidad intelectual. Bien, comúnmente se habla de interdicción en personas que tienen algún tipo de discapacidad que afecta la comunicación, el lenguaje, la toma de decisiones. Esta discapacidad generalmente ha sido la discapacidad intelectual o cognitiva, pero muchas veces el mayor problema con esta población no ha sido tanto el hecho de que no puedan decidir, sino que muchas veces sus dificultades de comunicación hacen que sea, por un lado, difícil para ellos expresar su voluntad, expresar lo que quieren, y por el otro lado, hace que sea complejo para las personas que rodean a esa persona, pues entender qué es lo que quieren. Esto pues llevó a que se creara esta figura de la interdicción, donde básicamente lo que pasaba era que cuando los cuidadores de esta persona fallecían, a esta persona se le asignaba un tutor. El tutor lo que hacía era que
básicamente tomaba decisiones por esta persona. O sea, la persona con discapacidad perdía lo que es su capacidad jurídica. La patria potestad se llama esto. Es la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones de forma autónoma. Simplemente ahora lo que pasaba era que el tutor era el que tomaba dichas decisiones. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Que la persona por sí misma no podía hacer cosas como abrir una cuenta bancaria, adquirir un servicio de internet, comprar una propiedad, comprar un auto. Simplemente esto tenía que hacerlo con el tutor. El problema de esto es que hay personas que, si bien les funcionaba, en otras esto podía llevar a abusos. ¿En qué sentido? En que el tutor pueda ser una persona que pueda actuar de mala fe y podía, dado el caso, quitarle a la persona con discapacidad sus propiedades y dejarla sin nada. Y la persona con discapacidad intelectual no podía quejarse ni decir nada. Esto se abolió también, esta figura de la interdicción, porque básicamente constituye una violación al derecho de la persona de decidir libremente. Entonces ahora se ha abogado por algo que se llama toma de decisiones guiada, que a la persona igual se le asigna un asesor o un grupo de asesores. La persona no pierde capacidad jurídica porque la persona puede tomar sus propias decisiones. La persona puede decidir si quiere hacer uso de un asesor o no. O sea, la persona con discapacidad puede decidir si necesita estos ajustes razonables o no. En cambio, la interdicción era algo que no se podía abolir. Que si la persona era declarada interdicta, por lo general así se queda durante gran parte de su vida. O si se podía abolir, era muy difícil. Realmente muy complicado, porque había que demostrar que la persona no tenía discapacidad. Con esto ya no hay este problema y la persona puede tomar sus propias decisiones, además de que a la persona se le brinda los ajustes razonables adecuados para que pueda expresar su voluntad. Esos apoyos o ajustes razonables se dan en la forma de sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, que básicamente permiten a una persona, independientemente de lo profunda que sea su discapacidad, expresar lo que quiere. Eso, amigos, era lo que quería contarles el día de hoy. Recuerden que me pueden seguir en YouTube, en un canal llamado A los Pergiano. Allí hago videos sobre autismo. Y no siendo más, amigos, nos vemos el próximo programa y seguimos con las siguientes sesiones de este programa. Chao. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, ahora en Rompiendo Barreras tenemos a un caso muy especial de doña Clementina Ramírez. Escuchémosla. Gracias, señora Clementina, por ese interés en participar y aportar a nuestro programa de Discapacidad en Acción. Hoy estamos hablando sobre ese derecho que tenemos las personas con discapacidad, igual que nuestros familiares y cuidadores, y es el derecho al acceder a la justicia, en busca de que se nos garanticen los derechos a todos los servicios que tenemos derecho, valga la redundancia, en Colombia, a estos derechos fundamentales como es la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, a todos esos derechos. Entonces, para usted, ¿ha sido fácil que se le garanticen estos derechos a su hijo? ¿Los ha podido recibir? ¿Su hijo ha podido gozar de estos servicios? ¿O qué inconvenientes ha tenido para acceder a estos servicios por parte del Estado? No ha sido fácil porque tristemente
los derechos de las personas con discapacidad todos los días son vulnerados y más por las entidades de salud. Muy bien, doña Clementina. Queremos conocer a qué le ha tocado que acudir usted para que se le garanticen esos derechos a su hijo. Le ha tocado que utilizar qué, la tutela, o sea, cuéntenos esa parte, o sea, a qué ha tenido usted, de qué se ha tenido que apoyar, qué ha tenido que utilizar para que realmente se le garanticen los servicios que a su hijo le ha tocado, pues buscarle de una y de otra forma. Siempre nos toca acudir cuando no es a los derechos de petición, es a las tutelas, a los desacatos, una y otra vez, muchas veces eh, los derechos de nuestros hijos para que se les respeten en salud, nos toca poner no solo uno, dos, tres desacatos y a veces aún así no les respetan los derechos, les niegan las cosas. Entonces es muy difícil para nosotros como cuidadores familiares porque terminamos nosotros estresados, terminamos en una lucha incansable por conseguir los medicamentos y los insumos y todo lo que le niegan a nuestros hijos y a nuestras personas con discapacidad. Bueno, señora Clementina, eh, queremos también que nos cuente eh, en el rol de usted como madre cuidadora y cabeza de hogar, ¿a usted se le ha sido fácil o ha tenido inconvenientes para acceder al trabajo y al trabajo con calidad, bien remunerado y con todas las garantías de un empleado? ¿Esto lo ha podido lograr? ¿Usted ha podido disfrutar, ha podido gozar de un trabajo así con todos los juguetes, como decimos, o ha tenido dificultades? Cuéntenos esa parte, señora Clementina, en el caso de usted como madre y madre cuidadora y cabeza de hogar. Para nosotros los cuidadores familiares, pues la mayoría de nosotras somos mujeres y mujeres cabeza de hogar. Es muy difícil acceder a un trabajo convencional, a trabajar en una oficina, en una empresa, 8 horas al día, cumplir un horario, porque nuestros hijos requieren de nuestro apoyo. Entonces, los trabajos que nosotras hacemos, la mayoría son trabajos del día a día, ¿sí? Lo que tú ganas hoy para mañana. No tenemos muchas veces ni siquiera un salario mínimo, no nos alcanzamos a pensionar, ya que por no haber trabajado en una empresa y haber pagado todas estas cosas para uno alcanzar una pensión, llegamos a una vejez sin ningún apoyo por esta razón, porque precisamente nuestros trabajos son del día a día. Son muy pocas las y los cuidadores que logran conseguir un trabajo estable, porque muchas, aún siendo profesionales, deben colgar sus títulos en la pared y cuidar de su hijo, para que su hijo el día de mañana sea una persona que pueda vivir en esta sociedad, que pueda tener por sí sola, poder ser funcional, ¿sí? Una persona con discapacidad que pueda ser funcional, somos nosotros los cuidadores los que tenemos que estar ahí cuando están pequeños, en su juventud, estar ahí pendientes en sus tratamientos, en sus terapias y en todo, para que ellos logren el día de mañana llegar a esa vida que les pueda permitir desarrollarse por sí solos, sin tener que depender totalmente de una persona que esté a su cuidado. Aunque hay muchas personas con discapacidad que toda la vida van a tener que depender o dependen de una persona que los cuide. Y esos somos nosotros los cuidadores familiares, que estamos ahí y por eso se nos quita un poco de nuestra vida, de nuestras ilusiones, para cuidar, apoyar y sacar adelante a esta persona con discapacidad.
Presentamos en este momento una situación familiar caótica que nos presenta la señora Laura Cristina Rincón Paipa. Ella tuvo que asumir una situación bastante dolorosa a nivel familiar y quiere encontrar soluciones a nivel social para que la justicia le ayude a encontrar alternativas de vida, una vida saludable, emocional, física, justamente para ella y para su mamá, por la situación presentada por su hermano con una condición psicosocial. Buenas tardes, mi nombre es Laura Cristina Rincón Paipa. Bueno, en el 2017 yo le puse un denuncio en la fiscalía a Diego Fernando Rincón Paipa, quien es mi hermano, por violencia intrafamiliar, porque pues insultaba a mi mamá. También me insultaba cuando yo pues intervenía para defenderla. A mi mamá le decía que tenía las patas pichas porque desde ese tiempo tiene unas úlceras varicosas, que era una basura, que era una escoria, que estaba podrida, le escupió la cara. No se le podía hablar y pues a mí también me insultaba, me decía que nunca debía haber nacido, que los discapacitados nunca debimos haber nacido, que yo era una basura, que yo era deforme por la displasia de cadera congénita que tengo también. Bueno, y pues todo esto la llevó a lo que pasó el año pasado, que pues nos agredió con arma blanca. Ya él estaba muy agresivo en esos días. Le había dicho a mi mamá que ojalá se muriera, que, que le diera la herencia. Y, y pues se la pasaba fumando dentro de la casa. Había discusiones con ella, pero ya yo no le estaba poniendo cuidado a lo último. Entonces lo que hacía era ponerme a escuchar música y ya pues sí, como yo estaba cansada, entonces, pero las discusiones eran esas. La insultaba, lo mismo, los mismos insultos, que el aire que respiraba, que ella no merecía ese aire que respiraba, que, que ella para él no era la mamá. Y, y bueno, en el 21 de marzo pues nos agredió con arma blanca. Le causó a mi mamá heridas pues en la tráquea, en la yugular, le perforó por ambos lados, una en la cabeza. Y pues debido a esas lesiones que tuvo ella, pues las secuelas que le dejó, no puede mover, no puede enderezar bien la cabeza y tiene una escoliosis debido a eso. A mí también me agredió. Las heridas fueron en el brazo, cuello, espalda, 2 en la mano y 1 en la cabeza. Y bueno, y lo que él dice después de lo que pasó es que nosotras no lo buscamos, que eso pasó porque nosotras no lo buscamos. Le preguntaron que si él volvía a hacer lo mismo y dice que sí, que si él está en la casa y
y lo molestan, que sí, que él no vuelve a hacer lo mismo. Bueno, respecto a las audiencias, en ambos casos pues van en la misma etapa. El de violencia intrafamiliar, que está también en etapa de juicio oral, fue aplazado hasta diciembre. Y este del año pasado pues lo han aplazado ya 4 veces porque el abogado no estaba asistiendo a las audiencias. Ayer también pidió aplazamiento eh, porque, no, 4 veces ya, porque que él tenía que hacer unas cosas y que él no podía estar, que él tenía compromisos. Entonces, pues ya se ha dilatado demasiado el proceso. Las otras audiencias, la preparatoria, las otras también fueron aplazadas como 5 o 6 veces. Ahora, desde la ciudad de Málaga, nos trae un relato de una historia que está en proceso de solución de un caso de intento de violación a una niña con discapacidad. Entonces, escuchemos a nuestra compañera Marlene Torres. Un saludo especial a todos los radioescuchas. Mi nombre es Marlene Torres Orduz, soy representante del Comité de Discapacidad del municipio de Málaga. A contarles lo que nos pasó en junio de este año. Tristemente, una familiar mía que tiene discapacidad cognitiva, que vive en el municipio de San Andrés, lamentablemente intentaron abusar sexualmente de ella. Gracias a los vecinos que dieron aviso de que la niña iba con un extraño, la familia y la policía llegaron en buen momento y no pasó nada grave, ¿sí? La niña estuvo hospitalizada en el municipio de San Andrés, del cual le tomaron fotografía de los golpes que este tipo le realizó y la tuvieron allá, pero nunca el hospital, ni personería, ni alcaldía, nadie se acercó a la familia para explicarle cuál era la ruta que se debía llevar a cabo. Como no hubo violación, no le ponían cuidado. La niña fue trasladada a la fiscalía aquí en el municipio de Málaga, pero en pocas palabras, porque el tipo tiene familia de poder, entonces se nos pasaron por la galleta. Después de que cuando fue la audiencia, según la juez no había un certificado de discapacidad donde sí dijera que la niña de 17 años tenía dicha tipo de discapacidad. Entonces este caballero, este monstruo, salió en libertad y mi prima sí quedó con unas secuelas psicológicas. Ella ya no es la misma niña que se reía por este hecho. Es triste que no la hubieran puesto cuidado, que porque no hay un certificado de discapacidad, eso no cabe en ninguna cabeza, ni tampoco el médico que la atendió en San Andrés escribió en la historia clínica que la niña tenía una discapacidad cognitiva y también discapacidad en el lenguaje. Entonces, eso es de que por qué, o sea, nosotros, las personas con discapacidad, la justicia no nos tiene en cuenta, no nos valoran realmente como personas. Y este caso pues está ahí en stand-by, ella está en tratamiento. Después de que se hizo el alboroto, ella entró en tratamiento, ahí sí, el bienestar familiar, las psicólogas, de todo están, mejor dicho, pero el tipo quedó libre.
¿Qué se está haciendo en discapacidad? Nuestro compañero Luis Francisco Corzo nos aporta en la sección ¿Qué se está haciendo en la discapacidad? Un caso exitoso a través de la ruta para una persona con discapacidad intelectual como estudiante de la Universidad Santo Tomás, un caso que nos enseña que todos podemos educarnos, formarnos y progresar. Hola, para el programa Discapacidad en Acción. Hoy les vamos a compartir una experiencia exitosa de una familia del área metropolitana de Bucaramanga, específicamente en el municipio de Floridablanca. Es una familia muy mínima que está conformada por una mujer y un hombre, donde la mujer es una persona psicosocial y tiene trastornos depresivos, y hemos venido orientándole el ejercicio goce de los derechos, sobre todo en la atención primaria en salud, para que se le otorgue todos los diferentes requerimientos, insumos técnicos y tecnológicos que a bien ella requiera y sean prescritos por el médico tratante ante el Sistema General de Salud y la EPS a la cual se encuentra ella afiliada, para que le haga el debido proceso del otorgamiento de todo lo que ella requiere para mejorar su calidad de vida en cuanto a la salud. La persona con discapacidad intelectual es un señor de 48 años, donde depende de la atención y el apoyo de su hermana, hasta el punto de que hubo que, a través de una universidad del área metropolitana de Bucaramanga, a través del Centro de Conciliación, hacer la asignación y adjudicación y valoración de apoyo a la hermana para que tome, junto con la persona con discapacidad intelectual, toma decisiones en todos los diferentes requerimientos ante las diferentes entidades públicas y privadas del área metropolitana de Bucaramanga. Esa asignación y adjudicación de valoración de apoyos fue con el fin de que el padre de ellos, ya fallecido, había laborado en una gran empresa del área metropolitana y había hecho un proceso de cotización a pensión. Y entonces la única persona facultada para, si de pronto puede acceder a la pensión o hacer la debida reclamación de la devolución de los dineros o la indemnización, es la persona con discapacidad intelectual. Pero se requiere para la toma de decisiones el apoyo, y motivo por el cual ya se hizo el otorgamiento de esa figura para la toma de decisiones con apoyo de la persona con discapacidad intelectual. De igual manera, también para todas las diferentes exigencias y requerimientos en la atención primaria en salud, hubo que recurrir a los mecanismos constitucionales apoyados por esa gran universidad del área metropolitana de Bucaramanga, y una persona profesional muy comprometida nos ha brindado o nos ha ofrecido ese gran apoyo para la elaboración o proyección de la acción de tutela, y así poder lograr y garantizar que se le haya ya prescrito por parte del médico tratante a la persona con discapacidad intelectual la orden para la asignación de enfermería, y ya se hizo el debido proceso, que era radicarlo ante la EPS a la cual se encuentran afiliados, y estamos esperando que ya la EPS se pronuncie con el otorgamiento y la asignación de la enfermera, que son de 24 horas, para mejorar y garantizar la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual. De igual manera, también
la hermana, que es una persona psicosocial de 41 años, pues ella venía trabajando en una multinacional de Colombia, pero por cuestiones de pandemia fue cancelado su contrato. Y entonces, pero para la honra y la gloria de Dios, ella logró solicitar el subsidio de vivienda ante una caja de compensación y así se pudo obtener y ya le hicieron el respectivo otorgamiento o entrega del apartamento que fue construido en un conjunto residencial que está a la vuelta del Centro Bienestar del Adulto Mayor del barrio San Rafael. Es una gestión que también se ha venido orientando y se le ha venido apoyando a estas dos personas con la finalidad de que no se le fuera a dilatar el proceso y no se diera este gran derecho, como es el derecho a acceder a una vivienda digna y de una vivienda realmente que garantice la calidad de vida de estas dos personas. Entonces, esto ha sido de verdad un éxito por parte de esas instituciones o esa institución que nos ha apoyado y de parte mía que también he estado ahí al frente orientando y apoyando todo este proceso y toda esta garantía de los derechos de estas dos personas con discapacidad, tanto como discapacidad psicosocial como con la persona con discapacidad intelectual. Les habló Luis Francisco Corzo, reportero con discapacidad visual, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Y no olviden, nada sobre nosotros sin nosotros. Chao, chao. Bueno, y también en esta sesión traemos otra orientación, otro hecho exitoso a través del consultorio jurídico de la Universidad Pontificia. Este caso es de lo que ya se ha logrado con una compañera con discapacidad. Entonces vamos a escuchar a Juan Diego de la Universidad Pontificia. Bueno, muy buena tarde para toda la audiencia. Mi nombre es Juan Diego Díaz, estudiante de la Universidad Santo Tomás, prestando convenio con la Fundación FANDIC. Entonces, en el día de hoy les voy a comentar el caso de la señora Isaura y la ruta jurídica y la ruta de apoyo que se le ha prestado a través del convenio en la presente fundación. Entonces, primero que todo, para empezar, tenemos que comentar a grandes rasgos el caso de la señora Isaura. La señora Isaura es madre cabeza de familia, es víctima del conflicto armado en una situación especial de desplazamiento y cuenta con discapacidad auditiva. Entonces, primeramente, la señora Isaura se le prestó una asesoría jurídica de derecho de familia respecto a un proceso de filiación que tiene respecto al presunto padre de su hijo, buscando así reconocer la filiación y posteriormente pasar al proceso de alimentos, poder grabar los alimentos, los derechos que tiene el niño como tal. Entonces se le prestó la asesoría jurídica correspondiente, se le ayudó a tener conocimiento más acerca de la situación, del proceso jurídico, en qué etapa estaba, qué estaba pasando en su proceso como tal, y respecto a ese tema estamos a la espera pues del correspondiente defensor de familia del caso y que un juez de la República dicte sentencia y se tome la decisión respecto a la filiación del hijo de la señora Isaura. La señora Isaura busca acceder a la educación superior a título de homologar un título universitario, Entonces, la ruta jurídica que le estamos ayudando es que, bueno, gracias a la ley 1448 de 2011 que regula todo el tema de víctimas en su artículo 51, nos habla de la educación superior. Entonces nos dice que las instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas, instituciones universitarias y demás en el marco de su autonomía establecerán los procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten a las víctimas para acceder a sus programas académicos ofrecidos, especialmente a las mujeres cabeza de familia, adolescentes y la población en condición de discapacidad. Entonces todo esto se materializa mediante el Ministerio de Educación Nacional, que incluye a las víctimas dentro de los procesos de crédito y subsidio de ICETEX. Entonces principalmente todo esto se materializa a través de ICETEX. Entonces ICETEX inició una convocatoria
este 28 de junio del año 2021, que viene hasta el viernes 2 de julio de 2021, bueno, que ya pasó. Entonces, todas las víctimas del conflicto pueden acceder a la educación si pasan la convocatoria, a través de la convocatoria que se hace desde la página de ICETEX. Entonces las personas que quieran acceder a esta convocatoria deben cumplir con unos requisitos. Los requisitos son ser ciudadano colombiano y bachiller, no tener ningún título a nivel universitario, no tener un apoyo económico adicional a las entidades nacionales u otros organismos para adelantar sus estudios en materia de pregrado, estar incluidos en el Registro Único de Víctimas, en el RUP, o ser reconocido como víctima en sentencias de justicia y paz, en restitución de tierras, en Jurisdicción Especial para la Paz o en las instancias internacionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe tener el documento de identidad en el cual el aspirante está inscrito al Registro Único de Víctimas, y debe estar admitido o en proceso de admisión en una institución de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional o estar cursando actualmente algún semestre de pregrado reconocida por el Ministerio de Educación, haber presentado las pruebas Saber 11 y tener su propio correo electrónico. Entonces, en el presente caso, como el caso nos llegó después del 28 de junio, tenemos que esperar a que ICETEX abra de nuevo una convocatoria y ayudarle a la señora Isaura en su proceso de postulación y esperar que pueda acceder a la educación a través de esta convocatoria que hace el Ministerio Nacional de Educación a través del ICETEX. Y la doctora Mabel Delgado nos presenta este caso. Hola, mi nombre es Mabel Delgado Lara. Quiero dar un gran saludo a la audiencia del programa Discapacidad en Acción. Es muy grato compartirles mi experiencia con la Fundación FANDIC y la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad en virtud del convenio con el Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Debo decir que la principal enseñanza dentro de este convenio fue entender realmente lo que implica el modelo social de discapacidad, el cual dispone que discapacidad es entendida a partir de las barreras y obstáculos que presenta la sociedad y que impiden garantizar de manera idónea y adecuada la realización de los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, surge un conjunto de obligaciones en cabeza de la sociedad con el fin de frenar su carácter incapacitante, y es ahí donde todas y todos debemos colocar de nuestra parte para esta acción social. A raíz de esto pudimos llevar a cabo un espacio conocido como Brigada Jurídica, el cual estaba dirigido específicamente a las personas con discapacidad, con el fin de brindar atención, asesoría desde todas las áreas sobre los temas de su interés y procurando en la medida de lo posible hacer su difusión de manera inclusiva. Igualmente, puede servir como enlace entre las y los usuarios directos de la Fundación y la red y el consultorio jurídico, disponiendo de los servicios de asesoría permanente a las personas con discapacidad. También pudimos realizar una capacitación para esclarecer el contenido del decreto 1350 de 2018, que es muy importante porque este decreto está relacionado con las personas con discapacidad y las medidas para la creación y funcionamiento de las organizaciones de personas con discapacidad que las representan. Asimismo, pudimos compartir nuestro conocimiento sobre la Ley 1996 de 2019, que implicó un cambio de paradigmas porque esta ley está enfocada en el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Desde el ámbito del derecho público se realizaron gestiones encaminadas a brindar apoyo jurídico en el conocimiento y verificación de normatividad vigente de las personas con discapacidad, por lo cual se desarrollaron derechos de petición dirigidos a diferentes entidades, tales como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad, entre otros, y los temas que se abordaron fueron las medidas para la creación, funcionamiento y registro de organizaciones de personas con discapacidad, las medidas y procedimiento para la inclusión de personas con discapacidad al CESBEN y los programas sociales, el acceso prioritario de las personas con discapacidad a las vacunas para la prevención y contención del COVID-19, la actualización del Comité Municipal de Discapacidad de Floridablanca de conformidad con la normatividad vigente, entre otras temáticas. Sin lugar a duda, no me queda más que decir que me llevo un gran aprendizaje, sobre todo en la manera correcta y adecuada de socializar y brindar apoyo jurídico a las personas con discapacidad, atendiendo a la noción de ajustes razonables, a través de una comunicación más directa,
utilizando un lenguaje respetuoso y no peyorativo y garantizando que la información compartida y las asesorías brindadas se realizaran de la manera más idónea y conforme a la situación de cada persona. Es necesario que entendamos que el modelo social de discapacidad requiere de nuestra participación, por lo que es importante que realicemos acciones para así contribuir a lo que tanto denominamos inclusión. Muchísimas gracias y un abrazo gigante para todas y todos. La frase de la semana. En la frase de la semana nos planteamos una inquietud a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no se llamaría justicia. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa 15avo de Discapacidad en Acción. Entonces, nos despedimos, Arela. Entonces, para todos nuestros amables oyentes, los esperamos el próximo sábado y los invitamos para que... Por favor, pueden acceder a nuestra plataforma en YouTube, Discapacidad en Acción Santander, y cualquier inquietud, cualquier caso que ustedes desean transmitir, cualquier noticia positiva para la población con discapacidad, nos la pueden hacer llegar al correo discapacidadenaccionsantander@gmail.com. Todos están invitados. Este programa es para todos ustedes. Felicidades, deseándoles un mes muy lleno de bendiciones. Discapacidad en Acción los espera la próxima semana.